Buenas noches. Hoy les voy a hablar de la partición de la herencia. Entonces, la partición de la herencia es un procedimiento por el cual se pone fin a la comunidad hereditaria sustituyendo la cuota abstracta que tenía cada heredero en la herencia por la titularidad de bienes y derechos concretos a favor de cada uno de ellos. La acción para pedir la partición de la herencia no prescribe, por lo que se puede pedir en cualquier momento. La partición de la herencia pueden ejercitarla los coherederos, los legatarios de parte alícuota y los cesionarios de sus cuotas, siempre que tengan la libre administración y disposición de sus bienes. Por los menores incapacitados y ausentes pedirán la partición de herencia sus representantes legales. La normatividad, bueno, es la ley 84 de 1873, Código Civil Colombiano, título 10 del artículo 1374 al 1410. El decreto 902 de 1988, por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público, y se dictan otras disposiciones. La Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Las clases. Existen tres tipos diferentes de partición de herencia. Está la partición voluntaria, es aquella que efectúan todos los herederos de común acuerdo. Se realiza en escritura ante notario y requiere para considerarse válida la firma de todos los llamados a heredar. La segunda es la partición judicial. Esta partición se da en los casos en los que los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes del fallecido. En estos casos deberá acudirse a un juez de primera instancia para que se realice la partición judicial, ante la que el juez designará un perito para que realice el cuaderno particional con el reparto de los bienes de herencia. La tercera es la partición realizada por un contador partidor. En estos casos la efectúa una figura denominada contador partidor para evitar acudir a la partición judicial más larga y gravosa económicamente. Existen dos tipos de contador partidor. El contador partidor testamentario, cuando ha sido nombrado por el testador en el testamento para que realice la partición de la herencia. El contador partidor dativo es el nombrado por el juez a solicitud de los herederos que representen al menos el 50% del haber hereditario. Y la partición de la herencia cuando hay testamento. Si el fallecido dejó un testamento, la partición de la herencia se hará de acuerdo a lo que disponga dicho testamento. Si existe testamento, en todo caso, los herederos ya señalados tienen derecho a recibir su parte de acuerdo a lo que dispone el artículo 1242 del Código Civil. Dicho artículo señala que previas deducciones de ley, la mitad de los bienes del causante se deben repartir entre los herederos legitimados, que son los que ya señalamos. La otra mitad es la llamada cuarta de mejoras y de libre disposición, que el testante puede asignar libremente a quien prefiera, ya sea un heredero en especial, a un familiar que no sea heredero por ley o a un particular cualquiera. Debe quedar claro que los herederos con derechos por ley no pueden ser excluidos del testamento y no pueden recibir menos de la mitad de los bienes del fallecido, que se repartirá en partes iguales entre los herederos que haya. Por ejemplo, pues supongamos que hay una masa sucesoral que es de 1.000 millones de pesos y se debe hacer unas deducciones de 200 millones que deben ser restadas antes de partir la herencia, y existen dos herederos, que se llaman Pedro y María.
Entonces en la tabla vemos que María recibe 300 millones, mientras que Pedro recibe 200 millones, lo que puede parecer injusto, pero es legal, pues María recibió exactamente la mitad de la herencia a que tiene derecho según el artículo 1242 del Código Civil. De 800 millones que había para repartir, el padre repartió la mitad, 400, en partes iguales entre sus dos hijos, correspondiéndole 200 a cada uno. El padre tiene la facultad de repartir los otros 400 millones como él quiera, y decidió darle 100 millones más a su hija preferida, 150 millones a su único nieto y el resto a su amiga especial. La partición de herencia cuando no hay testamento o es llamada intestada. Si la persona fallecida no deja testamento, la herencia se llama intestada y se repartirá en partes iguales entre los herederos legitimados que ya señalamos. Siguiendo el anterior ejemplo, o sea, el de Pedro y María, en el que el fallecido tiene dos hijos, la partición se hará así. La herencia se reparte entre los herederos del mismo orden y cada uno recibe igual que los otros. Al no haber testamento, la totalidad de los bienes se distribuyen entre los herederos que tienen derecho, previas deducciones obligatorias según el artículo 1242 del Código Civil. La partición de herencias se puede hacer ante notario público cuando los herederos se ponen de acuerdo en la forma en que se repartirá la herencia. El proceso de partición se puede hacer ante notario mediante una escritura pública. Los requisitos, pues todos los herederos deben ser capaces. Y segundo, si no se cumplen los dos requisitos, la repartición se debe realizar ante un juez. La partición judicial de la herencia, cuando no hay acuerdo, se da cuando no hay acuerdo entre todos los herederos o alguien reclama un derecho como heredero, la partición pues, deberá ser ante un juez. Igual sucede si entre los herederos hay uno que es incapaz legalmente, como un interdicto o por cualquier causa. El juez decidirá respecto a la partición de los bienes lo que puede hacer con base en un acuerdo o propuesta que los herederos presenten, pudiendo el juez acogerla o decidir a partir de ella. Es importante precisar que si un mismo bien o propiedad es asignada a más de un heredero en partes proindivisas, en vista que no se pueden dividir para dar a cada uno su parte, luego de liquidar la sucesión, los herederos que comparten la propiedad pueden iniciar un proceso de división o simplemente entre ellos se ponen de acuerdo y un heredero compra la parte de los otros. Es lo que sucede regularmente cuando el fallecido deja una casa que se debe repartir entre varios herederos, donde es imposible que pueda ser dividida entre 5 partes, por ejemplo, o que las 5 familias vivan en ella al tiempo. En tal situación existen distintas soluciones como arrendar la casa y repartir la renta entre todos por partes iguales o venderla y repartir el dinero. Gracias.